Barajas Durán por impartirnos esta plática, creo que muy de reflexión y muy grande. Yo creo que mucho nos hace falta animarnos, nos hace falta pues que también compañeros como Rafael Barajas vengan a exponernos pues estos temas que a veces son desconocidos. Pues bueno, algunos compañeros pues no son universitarios, a lo mejor no entienden muchos términos, pero creo que con sus palabras pues logramos captar muchas cosas. Entonces le agradecemos. Vamos a dar paso si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí les pedimos que sean breves para no extendernos mucho. 1 minuto me dice máximo el conferencista. Hay una propuesta. Le vamos a pasar el micrófono al compañero Juan Carlos Chávez del municipio. Primeramente, compañeros del Comité Municipal, los felicito por esta iniciativa que han tomado. Se ha iniciado un proceso de formación política y aquí vemos el resultado. Esto quiere decir que debemos seguir por el mismo camino. Sigan por el mismo camino, muchachos. Esa es la primera. La segunda, felicito a nuestra compañera María de la Luz por acompañarnos nuevamente. Compañero Pizón, yo soy de los que siempre veo sus caricaturas que comunican ideas tan interesantes. Ahí va mi pregunta. En su opinión tan docta, ¿cómo califica usted la posición de Morena en este momento de nuestro país y de nuestro estado? Nos interesa que tengamos conciencia, de acuerdo como él lo explicó en esas diferentes fases de la lucha revolucionaria, ser conscientes en qué momento estamos. Mi pregunta es, pues, ¿cómo califica usted la posición de Morena en este momento de la lucha revolucionaria de nuestro país y de nuestro estado? Mire, quería comentarle que efectivamente se han concesionado todas las minas, pero no los caminos para que saquen los minerales. Tenemos que bloquearle todos los caminos que no están concesionados. O sea, son propuestas que tenemos que decirles a las comunidades y a las no comunidades. ¿Cómo percibes también, aparte de la televisión, la influencia de las religiones en el actuar y accionar revolucionario de la gente? Gracias. Solamente agradecerle a Rafael Fishbón como dirigente estatal de Morena en el estado de Michoacán, agradecer al maestro Rivas que ha tenido atención de armar estos talleres, estos cursos, y decirles que es muy importante lo que ahora señalaba, cómo hacer un gran frente. El día de mañana creo que vamos a ser la única parte de todo el país, va a haber marchas por todo el país, se conmemora 1 año de la desaparición de los jóvenes, y pasó mañana de otras 15 personas que no salieron. Hoy yo lo declaraba, 3 muertos y 15 heridos del día 27 de septiembre. Mañana vamos a instalar un antimonumento, así como una contrarrevolución, un antimonumento frente a las estelas de la Constitución en la calzada Juárez, entre el zoológico, la secundaria técnica 3, la secundaria 2. Ya Michoacán efectivamente está plagado de narcotráfico. Michoacán, el pleito de Michoacán no son los gobernantes, lo decíamos con Mari. El pleito de Michoacán es entre China y Estados Unidos por el puerto y lo que representa el estado. Pero Michoacán también tiene a Morelos, a Ocampo, a Mújica y al general Cárdenas y a muchos morenos que son lo que vale la pena. Muchas gracias.
Mi pregunta va respecto a los jóvenes que desgraciadamente están perdidos en la tecnología, como usted dijo hace ratito, la televisión, que es el medio más espantoso para controlar la mentalidad del ser humano. Y para mí es lamentable ver cómo los jóvenes están perdidos en diferentes vicios y de diferentes formas de cómo idiotizarse a través de los aparatos electrónicos. Eso es lamentable, ver que los jóvenes van caminando como zombies en las calles, chateando el aparatito que se llama celular. Eso es para mí lamentable, ver que los jóvenes, ¿qué futuro les espera a ellos? ¿Cómo consigue usted a nivel nacional a los jóvenes de hoy? Mira, me pregunta el compañero cómo calificar la posición de Morena en el país y en el Estado. Bueno, mira, yo quiero decirte que necesitamos armar una resistencia nacional y el único aparato político de resistencia contra el neoliberalismo a nivel nacional es este, no hay otro. Toda resistencia que se organice va a pasar forzosamente por acá. Yo creo que es digamos, una herramienta fundamental de lucha. Y ahora, ojo, hay que mantenerla como tal, porque el PRD no nació tan diferente como a Morena, y nos lo infiltraron y lo corrompieron en serio. ¿Y saben por qué se corrompió así el PRD? Porque lo dejamos, porque se los dejamos a estos señores. Nunca tendríamos que haber permitido que estos señores se quedaran con el aparato del partido. Los tendríamos que haber sacado a patadas y tendríamos que haber limpiado eso. Y si no cuidamos que eso suceda en Morena, se van a meter aquí, porque esa es su tarea, eso no hay que olvidarlo, esa es su chamba. Ya están muchos. Pues no dudo. Y lo que hay que hacer es sacarlos. O sacar. Y mira, a veces ni hay que sacarlos. Lo que hay que hacer es una fuerza tan grande que se pierdan, que los tenemos que perder. ¿Me entiendes? Porque la otra cosa que tenemos que procurar es no ser sectarios. Es una mezcla, un equilibrio muy difícil. No debemos ser sectarios y no vamos a permitir que se nos infiltre. Eso solo lo podemos hacer si logramos construir un movimiento social real. Si no logramos construir un movimiento social real y dejamos que esto se burocratice, ya perdimos, Entonces tenemos que voltear a la sociedad y tenemos que apoyar esas luchas sociales y tenemos que entrar a esas luchas sociales. ¿De acuerdo? Esa es la ruta para salir adelante. Es una gran, Morena es una gran herramienta. Si no logramos consolidarnos como un partido movimiento, no va a ser una gran herramienta. Ayudará para ciertas cosas, pero vamos a un desastre anunciado. Entonces tenemos que salirnos de los más, es decir, no tenemos que descuidar el trabajo electoral, sin duda, pero no por cuidar el trabajo electoral podemos descuidar todo el trabajo social. Ese trabajo lo tenemos que hacer, sin duda, así de simple. El compañero dice con toda la razón, se han concesionado las minas, más no los caminos, y eso se pueden bloquear. Bueno, es una herramienta de lucha muy válida, hay que trabajar eso. Ojo, en cuanto vean que eso vamos a hacer, van a concesionar los caminos también, porque eso lo saben. Entonces, hay que buscar, ¿Ya tenemos el tren? hay que buscar formas de lucha para estar siempre un paso adelante de ellos. No hay que olvidar que ellos tienen todas esas herramientas y más. Y sí, aunque tengan las minas, hay que defender que no hagan, por ejemplo, minería a cielo abierto, porque eso es lo más erosionante que hay. Destruye todo por siglos. En fin. Luego, el compañero pregunta que qué tanto pesa la influencia de las religiones hoy en día al lado del aparato mediático. Pues sí pesan, por supuesto que pesan. Yo nomás quiero recordarte que lo que está a debate es justamente la construcción de aparatos ideológicos. La iglesia, la televisión, son aparatos de control ideológicos que en vez de dividirse se suman. Entonces tú ahorita lo que ves es que todo el aparato, yo hice un libro sobre los orígenes del PAN
Y una de las cosas que encontré que me dejaron con el ojo cuadrado, porque no es parte del discurso oficial, es que el PAN nace como un partido fascista y está ligado de entrada con la iglesia. Que la iglesia, pues ¿qué crees? ¿Con quién crees que estaba? Estaba con Hitler, estaba con Franco, estaba con Mussolini. El Papa bendijo los cañones de Mussolini, bendijo la flota de Mussolini, pactó el Reichskonkordat con Hitler. Entonces, estaba metido en eso. Estos aparatos, aquí tú ves claramente, a partir de cómo están estos aparatos, tú puedes ver claramente cómo están afiliados estos señores, dónde se alinean. Aquí lo que tú has visto, es decir, lo que podemos reconstruir con cierta facilidad es cómo esta derecha radical pasa del fascismo, empieza con el fascismo, es derrotada en 1945, se recicla en la lucha anticomunista de la posguerra y luego termina promoviendo el neoliberalismo. Y un ejemplo típico de esto es el señor Luis Pasos. Luis Pasos empieza su carrera política como un golpeador del Muro, grupo de extrema derecha que está tan a la derecha que incluso se salió del PAN, grupo religioso, y después entra a una cosa que se llama el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales de la derecha radical, que promueve el neoliberalismo, el monetarismo, y acaba siendo el gran vocero del neoliberalismo en el país. Así es como se organiza eso. Y la última pregunta es, ¿qué onda con los jóvenes que están perdidos en la tecnología y que como que no ven qué es lo que está ocurriendo? Mira, yo estoy convencido que los chavos sí se dan cuenta de un montón de cosas. El problema es que no los hemos convencido de que hay que organizarse y los tenemos que jalar para este lado, porque una de las cosas que hay que decirles es que la principal factura de este modelo la van a pagar ellos. Si no se organizan ahorita, la factura que les van a cobrar en 20 o 30 años va a ser brutal, brutal. Sí creo yo que hay grupos de chavos muy organizados y que están trabajando y que tienen idea de qué es lo que está pasando. Y que están en Morena. Y muchos están en Morena. Algunos están en Morena, otros no. Pero en todo caso, hay que convencerlos y hay que jalarlos. Y hay que ayudarlos a organizarse. Ellos tienen ganas, tienen el problema, pero luego no tienen la experiencia suficiente. Pues hay que pasarles la experiencia y hay que apoyarlos. Es así de simple. No creo yo que sea una juventud desmovilizada. Creo que es una juventud que está consciente de la bronca, que está luchando desesperadamente por sobrevivir y que con mucha frecuencia no tiene las herramientas organizativas y teóricas suficientes para ponerse al tiro. Pues hay que dárselas. ¿Qué estamos haciendo? Es parte del trabajo que nos falta. Bueno, 3 preguntas más. La compañera vamos a dejar. Rafael, yo he dicho que tú eres el ejemplo de las personas que a cambio de nada ponen su granito de arena para lograr esta transformación que todos anhelamos. Eres un gran conocedor de la historia, de la realidad social que estamos viviendo y nos has dado muestra de ello en este momento. Yo te quiero felicitar y reconocerte inmensamente por ese esfuerzo tan grande personal que haces para andar de ciudad en ciudad y aparte trabajar, porque trabajas también muy bien. Yo digo que escribes tan bonito, hablas tan bonito como dibujas, o más a lo mejor. Realmente estamos muy agradecidos todos los de Morena, Michoacán, de que nos acompañes. Yo soy una ilusa también, soy tal vez una soñadora. Tomé la frase de Watson, de la chica esta Watson, que dijo: si no es ahora, ¿cuándo? Y si no soy yo, ¿quién? Lo importante es que el mensaje llegó, es que la gente está puesta, ¿sí? Y que vamos a continuar sin interés de ningún tipo, así como tú, contribuyendo para lograr la transformación que tanto anhelamos para todos los y las mexicanas. Muchas gracias. El compañero Martín se prepara a la compañera.
Muchas gracias. Bueno, sin duda la presencia del compañero Rafael enaltece y da mucho ánimo a los militantes de Morena. Es un orgullo tenerte aquí en Morelia y en Michoacán. Bienvenido. Coincido en el planteamiento que haces en el sentido de que ocupamos pasar a un proceso de organización que implica la construcción de un gran frente amplio antineoliberal, porque de alguna manera hay fases que se están viviendo de manera natural. Es decir, en un primer momento se registra la protesta en varias partes del país de muchos movimientos que hoy están viendo cómo está la situación, y de manera natural se está generando la unidad en la acción, algo que va a suceder mañana al participar todos nosotros en la marcha, ya no de solidaridad, sino de exigencia de que caiga el mal gobierno, porque somos responsables. Eso ayuda obviamente a tener ya condiciones de organización todavía muy inicial, pero me parece que ocupamos entrar a la otra fase que tiene que ver con la resistencia organizada después de la protesta, porque todo lo que está pasando en el país es lamentable decirlo, pero son cosas tan graves que coincidimos que ahorita el dolor de Ayotzinapa puede ser el detonante que nos permita la construcción de ese gran frente amplio. Digo, lamentablemente en un hecho tan ruin, pues tan cobarde, pero ese puede ser un eje que sea aglutinador para organizar tanto la resistencia como la construcción de un gran frente mucho más allá del hecho cobarde. Pero entonces mi pregunta sería, desde tu juicio, ¿cuáles pueden ser al menos 5 ejes para una plataforma que podamos construir y que nos junte a todos los sectores para crear ese gran frente amplio del que se propone? Porque uno de los grandes problemas en la izquierda y en la sociedad es que no nos ponemos de acuerdo tan fácil y luego acaban los esfuerzos en la basura. Hoy ocupamos despojarnos de muchas cosas y que sea una plataforma la que nos unifique, no un liderazgo, no una persona, una plataforma común. Y si en 10 puntos coincidimos en 5, en eso es avanzar, pero en todo el país. Gracias. La compañera que quería hablar. Ricardo. Bueno, quiero felicitar a Fisgón, o sea que lo conocíamos a través de sus monos, y ahora que nos da esta conferencia, o sea, me doy cuenta que es muy claro, al igual que con sus monos, da una idea muy clara de lo que quiere explicar. Y bien, paso a mi pregunta. La pregunta que yo quiero hacer es de que en una parte que a mí me parece importante de tu conferencia, mencionas, o sea, que Morena, o sea, debe estar, o sea, haciendo junto con otro grupo, otros sectores, un frente amplio de lucha, de resistencia en esta situación que vive el país. Hace tiempo, o sea, precisamente en una escuelita de cuadros que hemos formado en Morena, decía que efectivamente hemos visto, por ejemplo, en el 68 que golpearon a los estudiantes, en el tiempo de Felipe Calderón golpearon a los electricistas, actualmente, digamos, están golpeando a los maestros, a los normalistas, y a veces hay todos los demás, parece que no hacemos nada, parece que nos ponemos alrededor y vemos cómo el gobierno a cada uno de estos sectores empieza a golpear, como decías, por separado, y nosotros, el resto de los que no somos afectados en ese momento, no hacemos nada, estamos viendo cómo golpean en diferentes momentos a estos sectores, como dije. Entonces hay que hacer, o sea, este frente en el sentido de tratar de tener lo que decía el compañero Martín, o sea, una especie de plataforma que nos unifique a todos, ¿verdad? Eso me parece muy importante, porque además hay otra cosa que detiene mucho a la izquierda, que son los prejuicios, ¿no? Unos dicen, no, es que ese grupo no, porque son esto, y y los del otro dicen, no, ese otro grupo no, porque estos no piensan igual que yo.
Y así, y es ya a veces un prejuicio que impide a muchas organizaciones y partidos de izquierda siquiera empezar a dialogar entre nosotros y ver que realmente puede ser más las coincidencias que tengamos que las diferencias que podemos tener. Yo creo que debemos dejar atrás esos prejuicios y acercarnos más. Y ya por último, quisiera entonces en ese sentido que trataras de explicar a tu manera de qué forma pudiéramos platicar o ahondar junto con otras organizaciones la posibilidad de manejarlos juntos para hacer este frente, ¿sí? Esa sería mi pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo facilitar esa situación de un frente? Gracias. En primer lugar, quiero decirles que yo soy el agradecido de que me hayan invitado aquí. Les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Quiero decirles que pues le tenemos que entrar y que tenemos que trabajarle durísimo. Estoy convencido de que sí existen ejes y plataformas sobre los cuales trabajar. Varios de estos ejes están precisamente en el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador. Ese tendría que ser un documento que todos tendríamos que estudiar y que tendríamos que trabajar. Ahí están esos ejes y las unidades de acción son muy claras. Tenemos que pelear por la defensa del territorio, por la defensa de los salarios y de los derechos laborales, por la defensa de derechos sociales fundamentales, como el derecho a la educación a varios niveles, el derecho a la seguridad social, a la salud pública, etc. Ahí están tus 5 ejes. Esos son los mismos, por cierto, no los estamos inventando, están de hecho consagrados en la Constitución. Se trata justamente de reivindicarlos y de sacarlos adelante. Estoy de acuerdísimo con ustedes en que tenemos que pelear primero contra nuestro sectarismo y contra nuestras divisiones, y tenemos que jalar a la mayor cantidad de gente posible, porque incluso si se han portado mal en un pasado reciente, pues entonces es gente de buena fe que la regó. Y entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es que tenemos que entender que el enemigo no es ese, el enemigo está más para arriba. El enemigo, vamos, para que me entiendan, el enemigo no es ni siquiera Peña. Peña le puede dar un cáncer y se puede morir mañana, me dará mucha tristeza. Pero con él no se acaba el problema, con él no empieza ni acaba el problema, no es ni siquiera el PRI, no es ni siquiera el PAN, es el modelo económico. Es contra lo que estamos peleando y es lo que hay que entender. Tenemos, así como los obreros tejieron su bandera rojinegra para hacer su huelga, tenemos que empezar a tejer nuestras banderas rojinegras con todos los demás movimientos. Y tenemos también que solidarizarnos con ellos, pero ojo, también tenemos que reclamarles cuando se porten mal, porque no estamos acostumbrados a hacer eso. No estamos acostumbrados a decirles, oye, cabrón, ¿cómo me pides que te apoye y luego tú vas y pides que no se vote? A ver, espérate. Tenemos que ganar también todos esos debates. Tendríamos que haber discutido con ellos a fondo el tema de que por qué es un error abstenerse en las elecciones pasadas o en las elecciones, porque es una estupidez. Tenemos que ganar esos debates. Ahora, todo esto, ¿saben por dónde pasa? La construcción del frente pasa por la construcción de esta frente, de acá. Pasa por la construcción de teoría, pasa por la construcción de debate, pasa por la formación de cuadros, y ahí es donde estamos faltos, donde andamos escasos. Pues tenemos que construir cuadros. Si son cuadros, a ver, mira, luego decimos, es que acá hay muchos viejos, no hay jóvenes. Ok, pero estos viejos, ¿cuántos realmente son cuadros? ¿Cuántos se comportan como cuadros? ¿Cuántos, por ejemplo, tienen la voluntad de organizar un grupo de estudios, aunque sea de 3 gentes, preparar gente, darles textos, y ahí están los textos? Apúntenle, indígnense de Stefan Hesse,
los textos de Naomi Klein, el no logo y el otro, ¿cómo se llama? La doctrina del shock, los textos de Chomsky, los textos cualquiera, de Chomsky, cualquiera que no sea de lingüística, todos los textos políticos son fantásticos. Las 10 lecciones de Chomsky, el texto de Ha-Joon Chang, de 23 cosas que no te enseñan sobre el capitalismo, está ya en la literatura. Tenemos que trabajarla, es increíble. Cuando me metí en esto, había una serie de textos básicos que si no los leías no podías ni ligarte una chava. Así de simple. Los tenías que leer y te los tenías que saber. Esos textos ya están. ¿Por qué no los hemos incorporado a nuestro acervo? Tendríamos que tener, cada comité tendría que tener una biblioteca mínima con textos fundamentales, y tendríamos que tener en Morena una línea editorial que nos diera textos básicos para discutirlos. ¿Sí me explico? Tenemos Regeneración, no lo usamos, y fíjate que es un buen periódico, ¿eh? Tú lees Regeneración y te enteras un montón de cosas. Entonces, bueno, son esas cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo apoyar la creación de un frente? Primero nos formamos nosotros y luego le entramos a lo que sea. Luego nos solidarizamos, con solidaridad y con pensamiento, con formación de gente. Necesitamos formar gente, formar cuadros. Sin esos cuadros no podemos aspirar a nada. 3 preguntas más y cerramos. Hay 3 preguntas, hay 3 compañeros. Aquí el compañero que está aquí enfrente, la compañera, y terminamos con el compañero Diego. El mío solamente es un breve comentario, y es de la juventud para el señor que está un poquito más mayor. Yo tuve la experiencia de estar en el Centro 32 de aquí, organizado por la Michoacana, y créanme que sí hay gente que está en contra, sí hay gente de la juventud que está despierta. Lo malo fue que nos empezaron a llegar una serie de buitres, lidercitos, halcones o lo que siempre abundan en las políticas, que yo sí sabía, los identifiqué porque yo soy hijo de profesores de la CENTE, entonces ya te sabes, los típicos alborotadores que siempre llegan, pero a todos los jóvenes, como dice el Fisgón, les comieron literalmente el mandado, y acabó esto en una propuesta hippie donde no se pudo llevar a cabo a buen término político esto, pero sí hay conciencia dentro de la política. Lo que le falta pues es liderazgo, y que la gente mayor sepa llegar con los textos y las lecturas, porque yo sí los tengo porque soy de la Facultad de Historia, sé de la sociología política y de todos los textos que está manejando el Fisgón, sí lo entiendo, pero hay mucha gente que cuando te hablan de esto, pues se queda, pues sí, problemas insufactos. Y pues muchas gracias por darnos esta conferencia. Yo soy muy seguidor de sus libros desde hace bastante tiempo, y esperemos que sigan realizando eso. Eso es todo. Bien, y aquí me quieren dar línea para que diga lo que quiero decir. Bien, muchas gracias, yo leo mucho la jornada. También me congratulo con la presencia de Rafael. Yo estoy de acuerdo con el frente, pero ¿quién va a hacer la iniciativa? En Michoacán hay un frente cívico-social que impulsamos los maestros democráticos. A nivel nacional estamos impulsando un frente nacional, pero estamos separados. Los compañeros maestros no están de acuerdo por la vía electoral. Yo he estado dando el debate porque creo que debemos de trabajar en los dos frentes, en la cuestión social y por la vía electoral, porque si ganamos una lucha, entonces ¿cómo la vamos a aterrizar? O sea, ¿cómo vamos a llegar al poder
si no en este país, pues ya sabemos que se llega al gobierno, se llega al poder por la vía electoral. Bueno, ese es el planteamiento que hacemos. Muchos otros están planteando que posiblemente sea una revuelta social, otros una revolución, pero lo real, ¿cuál es lo real en este momento, Rafael? ¿Cómo debemos de llegar al poder? Esa es mi pregunta. Vamos a darle oportunidad a la compañera que nos solicitó varias veces. Dicen que los últimos seremos los primeros, ¿no? Muchas gracias, Rafael, de años conocido para nosotros. Ahora sí que somos de un honor estar contigo, son de la misma lucha, ¿no? Pero hay algo bien importante y que todavía no he encontrado ni me explico qué es lo que se tiene que hacer. Hablando con el compañero, esa necesidad de no llevar las reglas y el orden de las cosas. Morena no es un partido como todos. Morena no es cualquier partido. Y hay ahorita unas luchas tan ríspidas dentro de Morena, por la misma situación de que cada quien quiere hacer las cosas como ellos quieren. Y nadie está tomando los órdenes dentro de nuestros estatutos. Entonces yo creo que sí es muy importante, el conocer, y la cultura es lo que nos da hasta las fuerzas para luchar. Ahorita que estaban hablando de las religiones, yo veo que los que van de puerta en puerta tocando las puertas y se van gastando los pies, están sumamente, se saben la Biblia de pe a pa, y cuando alguien les quiere refutar algo, ya tienen la contestación. Aquí se hacen peleas y no conocen ni tan siquiera los estatutos del partido. Y luego dicen que por qué esto, que por qué lo otro, y les preguntas si sabe qué dice en tal artículo, en tal número, en lo que dice, y no sabemos nada. Entonces, ¿cómo hacer para que...? Y entonces ahí es donde vienen los celos tontos, los celos de yo soy mejor, los celos de yo puedo más, los celos de yo sé más, los celos de que tú cállate porque tú no sabes, o tú 20 o no 20, o sea, muy fuerte. Yo creo que de ahí es donde debemos empezar para poder entrar todos. Mi tesis se llamó Una semilla en sintonía. Yo tengo mi tesis en el TEC de Monterrey, en alta administración municipal, y era eso, ¿no? Que te sintonices como cuando estás en el vientre de tu madre. Entonces Morena nace de un pensamiento muy fuerte, de una lucha que tenemos de años, ¿sí? Y parece que gente todavía no entiende. Entonces, ¿cómo hacer? Eso es lo difícil. Bien fácil, ¿no? La pregunta. Gracias, Rafa. Mira, son varias preguntas y creo que todas van en el mismo sentido. El compañero pregunta quién va a ser la iniciativa del frente y pregunta que cuáles son los caminos para llegar al poder, que hay gente que están viendo una revolución, de llegar al poder mediante la vía revolucionaria, etc. La compañera dice que Morena no debe ser un partido como todos y habla de las diferencias internas, porque luego la gente pelea porque cada quien quiere imponer su línea, etc. Es el problema, son los problemas ya claros de estrategia y de línea política, que son lo que deberíamos estar discutiendo en serio. Esos son los temas serios del debate. Yo quiero plantear un primer problema a los compañeros que dicen que buscan una revolución y que les quiero decir, esos compañeros no están viendo dónde están parados, en buena onda. Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno muy fregón, dice, yo no veo en el horizonte cercano una gran revolución cercana. Es que no la hay. Lo que está en el horizonte cercano es la pinche gran contrarrevolución. Eso es lo que está, es más, en el horizonte al infinito. Lo que tienes, el horizonte que ves es la gran contrarrevolución. Plantearse una revolución como la revolución cubana o reivindicar la vía de las guerrillas como se hacía en los 70s es un delirio. Eso es decir, yo creo que es una locura. No tienen los pies sobre la tierra, no están viendo qué es lo que están enfrentando.
Ya no es aquel régimen, digamos, de los 60s en los cuales una revolución colonial era posible. Eso ya se borró del horizonte por todo lo que les estaba platicando aquí de la contrarrevolución, que es mundial, que es hegemónica. Mira, esta contrarrevolución tiene características que son únicas en la historia de las contrarrevoluciones. Es una contrarrevolución mundial y hegemónica, no hay oposición. Es una contrarrevolución que ha sido planeada a largo plazo, y el caso concreto lo puedes ver en México. Ve, por ejemplo, cómo privatizaron el petróleo. La primera movida para privatizar el petróleo la hizo Miguel de la Madrid en los 80s, y la última la tomó Peña Nieto ahorita, y están con la ronda 1. Se han tomado 30 y tantos años en hacer su privatización petrolera. ¿Tú crees que eso ha sido improvisado? De ninguna manera. Hay una continuidad perfecta entre lo que hizo de la Madrid y lo que está haciendo hoy Peña. Ve, por ejemplo, cómo impusieron su reforma laboral. Las primeras medidas las tomó de la Madrid en los 80, las últimas las tomó Peña. Y se han ido una por una en todas sus reformas, sexenio por sexenio, cediéndose la batuta y dejando el terreno sembrado para la siguiente gran reforma. Por ejemplo, rapidito, la reforma laboral, ¿cómo la hicieron? De la Madrid empezó con una embestida sindical leve, terminó su gobierno metiendo un plan de austeridad neoliberal que es el Pacto de Solidaridad, y es todo lo que hizo. Salinas empezó con una embestida antisindical seria, hizo el Pacto de Solidaridad, que básicamente lo que hacía era que suspendía en la práctica los derechos sindicales. Luego llegó Ernesto Zedillo e hizo lo mismo, continuó con su Pacto de Solidaridad, el cual negociaban en Los Pinos la dirigencia sindical ligada al PRI, los empresarios y el gobierno. Los empresarios y un gobierno proempresarial. Así fue como lo hicieron. Y cada uno de estos señores fue desmantelando sindicatos. Salinas descabezó al sindicato petrolero, descabezó al sindicato de músicos, le dio un golpe al sindicato de maestros, le dio un golpe, hacía varios sindicatos, y Zedillo hizo su trabajo también. Y luego revisa, por ejemplo, lo que hizo Fox. Fox es el primer señor que pone al frente de la Secretaría del Trabajo un abogado empresarial. Es decir, eso no lo hubiera podido hacer de la Madrid, ya lo pudo hacer Fox. Y hasta que terminas en la reforma laboral que aprueban Calderón y Peña en el 12, cuando todavía no entraba Peña, cuando Calderón todavía no salía. Pero fue perfectamente, es decir, hay un trabajo continuo. Eso, una revolución, una contrarrevolución de ese calado, no la vas a tumbar con un proceso revolucionario abrupto y violento. Nunca había habido una concentración de violencia tal como la que tiene Estados Unidos el día de hoy. Ellos pueden destruir el planeta 8 veces sin problemas, tienen la capacidad nuclear para barrer la vida del planeta 8 veces o 14 veces o 50 veces. ¿Cómo chingado se te ocurre que le vas a hacer una revolución local? En el momento en el que esa revolución tenga posibilidad de triunfo, te echan una bomba atómica y se acabó, o 2 o 3. ¿Sí me explico? No son los 60s. Entonces, en el horizonte cercano no está ni de chiste visible una revolución violenta. No tenemos ni las herramientas, ni las posibilidades, ni las vías, vamos, ni las ganas. Así de simple. Entonces, esos compañeros, pues diles que se centren. Y hay que informarles, hay que enterarlos. Esos compañeros suelen ser gentes que se quedaron ancladas en lógicas guerrilleristas de los 60s. Ahí hay un problema, que es serio, y eso también hay que discutirlo y platicarlo con ellos. Ahora bien, ¿cómo llegar al poder? Es decir, primero, yo sigo creyendo que los únicos ejemplos exitosos que hemos tenido en el mundo en los últimos 20 años son de movimientos electorales pacíficos, desde Syriza hasta el movimiento de Evo Morales, pasando por el de Correa, por todos. Es la única vía, es lo que ha funcionado, y es contra lo que estos señores no pueden hacer nada, porque eso es parte de su discurso.
Ellos plantean las democracias de libre comercio. Si utilizamos una democracia real, se ven en unos aprietos del carajo. Hay que usarla. Ahora bien, es cierto, es decir, hay que convencer a los compañeros, hay que dar la batalla teórica, y para dar la batalla teórica hay que estar preparados. Hay que discutir, hay que pelear y cosas. Yo estoy convencido, entre otras cosas, de que, yo por ejemplo, estoy convencido de que los maestros están cometiendo errores muy gordos, muy gordos. Por ejemplo, les dieron un golpe feroz con lo del hierro en Oaxaca. ¿Y qué hicieron? Se pelearon, qué sé qué, y fueron a negociar con el gobernador, que no se hagan pendejos. Fueron a negociar. Andrés les dice, vamos a hacer un gran frente contra este asunto, y dicen, no, nosotros no hacemos ese frente. ¿Por qué no lo hacen? Porque están negociando. Y luego acusan a los partidos de que negocian. Pues sí, pero es decir, lo que tendríamos que hacer es unificarnos y pelearlo juntos. Ellos solos no lo van a ganar. Ya sabemos cómo actúa el gobierno, les van a dar largas, les van a decir que sí, luego les van a romper la negociación, luego les van a que sé qué, y los van a cansar, y si se ponen muy pronto les van a conceder cositas y luego se las van a quitar. Así es. Entonces, esto es una cosa que tenemos que decirles a estos movimientos, que se salgan también de esas lógicas. Porque son lógicas, al final de cuentas, de muy corto plazo, de muy corta mira. Las reivindicaciones específicas son muy importantes, es nuestro primer frente de lucha, sin lugar a dudas, pero ahí no se acaba la lucha. Si no los vinculas a una lucha antisistémica, eso tampoco fructifica. ¿Sí me explico? Bueno, se queda la lucha gremial, y eso también lo tenemos que pelear. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los debates internos? Mira, yo te voy a poner, ahora sí que no voy a hablarte de Marx, ni te voy a hablar de Engels, ni de Lenin, ni de Trotsky. Te voy a decir lo que decía mi abuelita. Decía, es muy poco el amor como para desperdiciarlo en sí. Si la gente tiene esos pleitos internos, y cada quien quiere hacer su proyecto, está bien. Tú lo haces por tu lado, yo lo hago por el mío, nos entendemos, creemos que vamos por el mismo camino y vamos a ver cuál fructifica. Pero trabajen. Es decir, lo que no puede ser es que el pleito se dé entre nosotros. Carajo, ¿qué no están viendo? Ahora sí es como si tú, como si se metieran ahorita los de Blackwater aquí, nos amenazaran todos con pistolas y nos estuviéramos peleando nosotros. No, es que tú por qué le abriste la puerta, tú por qué. No, ya se nos metieron, estamos amenazados de muerte. ¿Cómo vamos a estar peleándonos entre nosotros? Lenin lo decía en el año 10, sacar puñales entre hermanos es una de las peores tonterías que uno puede hacer. Entonces, pongamos esos pleitos de lado y trabajemos juntos, trabajemos en lo que vamos a trabajar. Y yo creo que es mucho en lo que podemos trabajar. Y yo creo que es una irresponsabilidad histórica no hacerlo.